Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. ¿Qué tan elitista es la COP29? ¿Estamos a tiempo de revertir el cambio climático? Los científicos dicen que no, pero sí podemos evitar su avance y encontrar un punto de equilibrio para los diversos ecosistemas del planeta. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. En el programa de hoy vamos a poner nuestro foco, nuestra mirada en la realización de la COP29 junto a Pablo Ramírez, especialista de energía y cambio climático de Greenpeace, vocero además de la campaña de justicia climática, con quien vamos a desarrollar en profundidad este tema. El tema del día. El planeta atraviesa un momento crítico debido al aumento de los desastres naturales, el impacto de las cifras récord de temperaturas y la necesidad de descarbonizar para equilibrar el daño ambiental causado. El pedido de los científicos y ambientalistas para controlar la emisión de gases e invertir en energías renovables parece caer en saco roto. A esto se suman las diferencias económicas entre los países para afrontar los daños causados por el cambio climático en medio de grupos negacionistas que se enriquecen a costa del planeta mientras lo dan por muerto. En estos momentos se está realizando en Bakú, capital de Azerbaiyán, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2024, también llamada COP29. La poca efectividad de los líderes políticos que allí se reúnen hasta el 22 de noviembre, líderes políticos y líderes mundiales, han generado un movimiento anti-COP que promulga la defensa del medio ambiente y de los territorios, entre otras medidas. La entrevista. Y a partir de este momento hacemos un contacto con México. Allí se encuentra nuestro entrevistado, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, vocero además de la campaña de justicia climática. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte al Foque. Hola Alejandra, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a la gente que nos escucha. Se está realizando en Bakú, capital de Azerbaiyán, la cumbre del clima, la COP29, que reúne a líderes del mundo con el objetivo de que los países tomen acciones coordinadas contra el cambio climático. ¿Qué expectativa tenés de este encuentro? Pues mira, desde Greenpeace vamos a la COP de Bakú, esta COP29, con tres objetivos muy particulares, ¿no? El primero es poder instrumentar esto que se viene trabajando desde la COP28 sobre el Fondo de Pérdidas y Daños, que es el financiamiento, de dónde va a venir el dinero para poder financiar los impactos que ya se están viviendo en nuestros países eh, causados por el cambio climático, ¿no? Para esto, pues claramente lo que se ha venido haciendo en temas de financiamiento en las COPs anteriores, pues queda muy corto y se está poniendo una nueva meta, ¿no? Una meta que varía mucho, ¿no? Pero que se habla de más de $1 billón, ¿no? En fondos para poder llevarlos a los países que están siendo impactados, ¿no? Principalmente los países de la subglobal. El segundo objetivo que tiene mucho que ver con esto es quién tiene que pagar por esto, ¿no? Desde Greenpeace tenemos bastante claro que los causantes de la crisis son quienes tienen que pagar por esto, ¿no? Existe ahora mismo una campaña a nivel global por parte de Greenpeace que se llama Que los que contaminan paguen y se enfoca particularmente en las industrias más contaminantes, que es principalmente la industria fósil y compañías muy particulares, ¿no? que se le llaman carbon majors, que son aquellas compañías responsables de la gran mayoría de las emisiones de gas de efecto invernadero desde la época postindustrial.
¿no? Y un tercer punto que para nosotros es fundamental es la reelaboración de las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Estas herramientas que son las que instrumentan el Acuerdo de París en cada una de las partes, ¿no? En cada uno de los países que forma parte del Acuerdo de París, ¿no? Estas contribuciones nacionalmente determinadas tendrían que obedecer a la mejor ciencia disponible, ¿no? Todos estos papers que han salido últimamente diciéndonos que el 1.5 es posible, pero que la ventana de oportunidad es cada vez más corta, ¿no? Y tendrían que llevar los objetivos de reducción de emisiones de los países a alinearse con estas ventanas del 1.5, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, en México, además del tema de mitigación, lo que nosotros estamos esperando de la COP es poder tener una política de adaptación al cambio climático robusta, ¿no? Que permita actualizar los atlas de riesgo estatales para poder identificar dónde están las vulnerabilidades de cada una de las regiones de México y poder generar planes de acción y de respuesta a estas vulnerabilidades con un presupuesto suficiente para que las comunidades y la gente pueda estar a salvo de los impactos climáticos que en México ya se viven. Ujú. Mientras te escuchaba, ¿no? Preguntar quién es que paga, en mi país, Uruguay, se utiliza mucho la frase el que rompe es el que paga, ¿no? Pero en materia de daños climáticos esto todavía no corre. Recuerdo hace unos meses, mientras mis hijos que tienen 7 y 3 años ya separan la basura, reciclan, ¿no? Tienen esa conciencia y esa educación en el cuidado del medio ambiente. Leí un influencer que se tomaba un jet privado para tomar un café en otro estado, ¿no? En un segundo todo el esfuerzo social que recae mucho en los pobres lo borra una empresa, un millonario sin educación, un negacionista. ¿Es posible combatir estos hechos tan atroces contra el cambio climático? ¿De qué manera se puede hacer? Sí, o sea, yo pienso que es posible, ¿no? Y la ciencia dice que es posible. Creo que aquí el tema justamente es todos los esfuerzos que han habido desde la gran industria por tratar de mantener el status quo a costa de lo que sea, ¿no? Creo que vale la pena poder empezar a recapitular un poco desde dónde viene todo esto, ¿no? Décadas atrás, la industria fósil pagó científicos para negar la existencia del cambio climático. Sí. Esto ha salido a la luz en estos últimos años, ¿no? Entonces ha habido esfuerzos muy particulares, muy bien enfocados para negar la existencia de la crisis. Las industrias fósiles sabían perfectamente cuál era la causa y hacia dónde nos llevaba desde hace muchas décadas y lo han tratado de negar sistemáticamente. Una vez que no pudieron negarlo más, una vez que la ciencia era lo suficientemente contundente, lo que buscaron hacer fue decir, bueno, esto no es antropogénico, ¿no? Esto es natural y el cambio climático es un ciclo natural, ¿no? Que es verdad, pero cuando hablamos de cambio climático antropogénico, de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la acción humana, pues queda completamente claro quiénes son los responsables, ¿no? O sea, la industria fósil, del 70% de las emisiones históricas pues, Ujú. cae en su cuenta, ¿no? Una vez que no pudieron seguir negando eso, entonces lo que hicieron fue decir, bueno, sí, pero la culpa es de todos, ¿no? Y entonces ahí viene la huella de carbono, ¿no? Y tratar de culpar al individuo pues es que la industria fósil funciona porque tú lo demandas, ¿no? O sea, porque la persona genera la demanda que nos hace a nosotros existir, como si nosotros fuéramos los responsables de elegir qué tipo de energía y cómo funciona el sistema en nuestro planeta, ¿no? Y en nuestros países. Entonces, creo que cada vez les queda ya mucho más grande, ¿no? La mentira, ¿no? Ya no hay forma de estar ocultándose atrás de esos telones que ellos mismos han puesto, ¿no? Cada vez es más evidente qué es lo que está pasando y quién tiene la culpa. Lo que tenemos que hacer, y creo que ahí sí, como sociedad es muy importante, es poder llevar a los responsables a que tomen y que sea, ¿cómo decirlo? O sea, que los responsables paguen, básicamente, ¿no? O sea,
llevar a que se haga justicia. Y esto se ha tratado de hacer de muchas formas. Se ha tratado de hacer a través de las cortes, se ha tratado de hacer a través de la movilización pública, ¿no? O sea, hemos visto en los últimos años un creciente número de movimientos de jóvenes por el cambio climático, ¿no? Que me parece que es fundamental porque al final de cuentas de lo que estamos hablando es de su futuro, ¿no? De su posibilidad de tener una vida digna, ¿no? Estamos viendo también muchos esfuerzos de incidencia con gobiernos, estamos viendo muchos incluso movimientos ya alternativos a la COP, de muchos grupos que piensan que la respuesta ya no está ahí, ¿no? Que se tiene que hacer desde otro lado y entonces pues, empiezan a surgir las anticops, que este año será, me parece que en Colombia o en Sí, México, no me acuerdo, ya se está eh, realizando. se está realizando ahora mismo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se están haciendo ya. Y lo importante justo es poder empezar a construir una nueva forma en la que los responsables, como tú dices, ¿no? El que lo rompe lo paga. Ujú. Y pues acá las cosas están bastante rotas, entonces tenemos que hacer que estas industrias que tienen cara, que tienen nombre, ¿no? Que tienen un domicilio fiscal, se hagan responsables de todo eso que han roto, ¿no? Porque a pesar de que la crisis está aquí, de que la crisis está cobrando vidas, ¿no? O sea, es importante no dejar de ver eso. O sea, son impactos económicos, claro, sí, pero son impactos en cuestión de vidas. Hay gente que está muriendo por causa de cambio climático, ¿no? Y estas industrias siguen generando ganancias récord año con año, ¿no? Y siguen contaminando y lucrando de la crisis, ¿no? Esto es lo que no se puede seguir permitiendo. Ujú. Pablo, tú sos especialista en energía y cambio climático. En ese sentido, quiero consultarte cómo evalúas el ritmo de los avances en materia de transición energética y también los compromisos asumidos para reducir el calentamiento global, teniendo en cuenta además lo que retrocedió Europa en los últimos años como consecuencia de la crisis energética y la guerra en Ucrania. Claro. Pues mira, es claro que vamos en un ritmo pues, muy lento, ¿no? Mucho más lento de lo que debería estar ocurriendo. Existen varias organizaciones que se dedican a hacer este tipo de evaluaciones y que evalúan, por ejemplo, dos cosas. Los compromisos que existen por país y la acción climática, ¿no? Que es cómo se están materializando esos compromisos. Para empezar, los compromisos que están ahí están quedando muy por debajo de lo que tendría que suceder en el mundo, ¿no? De acuerdo a un análisis que recién leí, el de la brecha de emisiones que Ujú. saca Naciones Unidas, de cumplirse todos los compromisos que existen en materia de reducción de emisiones ahora mismo en el mundo, estaríamos encaminándonos a un incremento de la temperatura de más de 2,6 grados, ¿no? Esto ya nos pone en un escenario que es prácticamente imposible de modelar, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar en materia de las alteraciones ecosistémicas y cómo esto va a afectar a las especies, incluyendo la humana, en el mundo, ¿no? Estamos hablando de un escenario que no sabemos si la vida humana pueda seguir existiendo tal como la conocemos, ¿no? Solamente como para dejar claro de la magnitud del reto y de las cosas que están en juego ahora mismo, ¿no? Esto de cumplirse con todos los compromisos, ¿no? Pero los compromisos no se están cumpliendo, eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces, pues vamos bastante mal en esta cuestión. Las metas de transición, que están muy alineadas con las metas de mitigación, pues tampoco van al ritmo que se necesita. Y desde hace un par de años en las COPs se ha puesto sobre la mesa esta discusión, ¿no? Necesitamos acelerar el ritmo de la descarbonización del mundo, ¿no? Y necesitamos hacerlo de una manera justa, ¿no? O sea, venimos de un sistema fósil que es sumamente injusto, no solamente en los impactos y en las implicaciones que tiene el propio modelo extractivo, ¿no? Sino incluso también en cómo se reparte la ganancia y cómo se reparte la energía que sale de ese modelo extractivo, ¿no? En nuestros países latinoamericanos,
El tema de pobreza energética es un tema sumamente relevante que pocas veces se habla cuando se habla de transición energética, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa mucho poner el dedo sobre la llaga en términos de, pues sí, ¿no? La aceleración que necesitamos en cuestión de reducción de emisiones, pero también hacia dónde nos lleva este nuevo modelo, ¿no? Este nuevo modelo no necesita, hacia dónde vamos, el reto no es un reto tecnológico, ¿no? La tecnología ya existe. Lo que necesitamos es replantear un modelo que es injusto. Entonces, creo que de ahí vienen muchas de las complicaciones en cuestión de la transición, ¿no? Porque los que ahora se benefician del modelo, pues claramente no lo quieren soltar, pero creo que es muy importante que la gente, la sociedad civil, empiece a tener conciencia de hacia dónde tendríamos que movernos y por qué, o sea, de dónde viene esa necesidad de moverse y cómo es que eso beneficia a la gente. De repente cuesta mucho trabajo poder imaginar un modelo que supere los combustibles fósiles, ¿no? De repente yo he escuchado a gente que dice que es más fácil pensar en la extinción que en el fin de los combustibles fósiles, Sí. ¿no? Y cuesta trabajo, ¿no? Creo que el cambio climático también es una crisis de imaginación, pero lo que viene después no forzosamente tiene que ser malo para la gente. Yo creo que las tecnologías renovables pueden ayudar a construir modelos que sean mucho más democráticos, no solamente en cuestión de la calidad de vida, sino también en el acceso a la energía, ¿no? Entonces, se nos viene un reto muy grande, Ujú. no lo estamos haciendo al ritmo que se necesita, pero creo que también es importante poder invitar a la gente a hacer este ejercicio de imaginación y darse cuenta que lo que viene forzosamente no tiene, o sea, no tiene que ser peor forzosamente, ¿no? Hay muchas alternativas que pueden construirse desde y para la gente. Mencionabas movimientos alternativos, ¿no? Como por ejemplo la anti-COP, en donde los pueblos originarios son protagonistas en la defensa de los territorios. Teniendo en cuenta eso, ¿qué tan creíble es la COP 29, ¿no? Hubo 28 anteriores. Sí, claro. Yo pienso que conforme avanzan estas conferencias, se va erosionando la credibilidad, ¿no? Pues eso es inminente, ¿no? O sea, si no se ve un progreso y siguen habiendo año con año y cada vez el lobby fósil aumenta su participación y de repente te encuentras que la COP es en un país petrolero defendiendo las inversiones petroleras, pues claramente el tema se va erosionando. Lo que es real también es que es lo que tenemos en este momento, es lo que hay. Y es importante construir de manera paralela. Yo pienso que esos esfuerzos son muy valiosos, esos esfuerzos donde tiene cabida las comunidades que están resistiendo, que están en primera línea de los impactos del cambio climático y de los impactos del modelo extractivo, pero también creo que es importante no soltar lo otro, ¿no? Y seguir empujando y seguir visibilizando. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la COP es que se ha construido de una manera tremendamente elitista, así como se ha construido también la discusión del cambio climático, ¿no? Entonces, se reúne una cúpula de gente hablar de nuestro futuro, ¿no? Hablar de nuestras vidas, y la gran mayoría de las personas no está ni enterada de qué está sucediendo, mucho menos de la relevancia que tienen esas decisiones, ¿no? Yo creo que justo la gente que nos dedicamos a comunicar el tema climático tenemos una gran labor en poder socializar, ¿no? En poder democratizar esta información que se ha construido de una manera súper excluyente y poder llevarla a la gente y mostrar qué es lo que se está discutiendo, por qué eso tiene que ver con el hecho de que no estés llegando a fin de mes, ¿no? O sea, ¿por qué no puedes pagar la electricidad en tu casa? ¿No? ¿Por qué está subiendo el gas? ¿Por qué subió la tortilla? ¿No? ¿Por qué subió el tomate? A ese nivel es que tenemos que bajar el tema de cambio climático, porque el cambio climático está ahí, ¿no? Es el trasfondo de muchas de esas cuestiones, ¿no? Pero ahora mismo está totalmente desconectado. Entonces, creo que el éxito de estos esfuerzos multilaterales
radicará también en qué tanto se puede involucrar la gente en estas exigencias, ¿no? Y no solamente mandar una delegación que nadie sabe quién es, que nadie sabe para quién está negociando a estos eventos, sino poder verdaderamente involucrar a la gente y construir estas exigencias y estas agendas de una manera mucho más participativa en las sociedades de nuestros países. Ujú. Pablo, las temperaturas globales están alcanzando cifras récord en la historia del planeta. Los fenómenos extremos, ¿no? También son cada vez más frecuentes, la pérdida de vidas humanas que tú mencionabas. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación? Pues mira, el incremento de la temperatura no se va a revertir, ¿no? Eso es lo que la ciencia nos ha advertido. El cambio climático que ha avanzado se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es poder estabilizar la temperatura en un nivel donde nos permita seguir teniendo ecosistemas sanos, ¿no? Un planeta sano, no romper los puntos de no retorno ambientales, ¿no? El tema de las emisiones de gases de efecto invernadero es solo uno, pero después están los hielos polares, está la temperatura oceánica, la absorción de fosfato, entre muchas otras cosas que tenemos que estar ahí también observando y que tienen mucho que ver con pues pues sí, o sea, con este modelo sumamente abusivo en el uso del planeta, ¿no? ¿Es posible? Sí, es posible, la ciencia lo dice, ¿no? Está ahí. El problema es que necesitamos una acción conjunta, ¿no? Sin precedentes. Entonces, pues eso no va a suceder de manera automática, ¿no? Entonces, creo que es muy importante poder llevar las exigencias a los niveles de urgencia que demanda, ¿no? La situación. Entonces, es complicado, claramente es complicado, pero es posible, ¿no? Y creo que pues una de las cosas que tiene el cambio climático es que es sumamente democrático, ¿no? A todos nos va a tocar, a todos. Quizá no ahorita, pero seguramente nos va a tocar. Y estamos viendo el cambio climático cada vez más cerca, ¿no? O sea, si no te pasó a ti, conoces un vecino que ya está teniendo temas de escasez de agua, ¿no? Si, ya está cada vez más cerca, ¿no? Entonces, por más que nuestro privilegio nos aleje del problema, pues cada vez estamos más próximos, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental poder eso, o sea, como poder entender de lo que estamos hablando, de cómo nos involucra a nosotros mismos, a nuestros hijos, y poder empezar a tomar acciones y exigencias a quienes toman las decisiones para que se haga algo, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, creo que, creo que mientras la ciencia nos muestre que sigue habiendo chance, pues habrá que seguir haciendo lo posible porque se limite, ¿no? El aumento de la temperatura. Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace, vocero además de la campaña de justicia climática. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Muchísimas gracias, Alejandra, y bueno, un gusto poder estar en este espacio. Igualmente. A ustedes les decimos que pueden volver a ver este programa o escucharlo en www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Yo pienso que conforme avanzan estas conferencias, se va erosionando la credibilidad, ¿no? Y pues eso es inminente, ¿no? O sea, si no se ve un progreso y siguen habiendo año con año y cada vez el lobby fósil aumenta su participación y de repente te encuentras que la COP es en un país petrolero defendiendo las inversiones petroleras, pues claramente el tema se va erosionando. Lo que es real también es que es lo que tenemos en este momento, es lo que hay. Y es importante construir de manera paralela. Yo pienso que esos esfuerzos son muy valiosos, esos esfuerzos donde tiene cabida las comunidades que están resistiendo, que están en primera línea de los impactos del cambio climático y de los impactos del modelo extractivo, pero también creo que es importante no soltar lo otro, ¿no? Y seguir empujando y seguir visibilizando.
Enfoque, con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.